Buenas noches, queridos amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. Mi nombre es Gerardo Sosa y estamos transmitiendo desde acá de Coronel Vidal y dándole gracias a Dios por todo, amado, por todas las cosas, verdaderamente un gran gozo y una gran alegría, cierto, que el Señor nos da cada día. Dice que un día transmite sabiduría al otro día, ¿cierto? Y es una realidad eso. El Señor es nuestro día más lindo. El Señor Jesucristo verdaderamente nos dio este gran privilegio que tenemos de poder mirar el texto bíblico. Verdaderamente es una obra única. El autor es Dios, ¿cierto? En él están las letras que nos hacen falta. En esto se encuentra todo lo que es palabra de vida, ¿cierto? En el cual nos guía, con la ayuda del Espíritu Santo, como agente que coopera, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender cuáles son los parámetros de este Cristo que nos quiere dar a entender quiénes somos en Él, qué tenemos y qué podemos, ¿sí? Es verdaderamente un gran gozo y una gran alegría poder estar mirando el texto bíblico. Estamos mirando el libro de Daniel. Libro de Daniel, un libro verdaderamente maravilloso, no sé cómo decirte. Es un libro verdaderamente que se puede apreciar cómo Dios desde los principios de los tiempos fue preparando hombres y mujeres como vos y como yo. Gente sencilla en el sentido de que él no buscó grandes eruditos ni grandes maestros, aunque hoy, gracias a Dios, los hay, ¿cierto? Gente entendida en los tiempos, gente entendida en lo que son las doctrinas, en el cual nosotros estamos inmersos, ¿verdad? Esta hermosa doctrina que es el Evangelio. Que es por la prédica del Evangelio. Si hay algo que frena la maldad en este mundo, querido amigo y querida amiga, es el Evangelio, ¿cierto? Y eso Dios le dio la comisión a la iglesia, no solamente la iglesia que está reunida en cuatro paredes, a toda su iglesia, en todos los tiempos, de poder manifestar, ¿cierto?, este poder que es el Evangelio. El Evangelio es lo que trae paz. El Evangelio es lo que trae verdaderamente cambio, una transformación en nuestras vidas. Lógicamente que no es de la noche a la mañana, lleva su tiempo, hay que tenernos paciencia en este caminar, tenemos que soportarnos a nosotros mismos. Menuda comisión tenemos, porque, a ver, muchas veces tenemos que este es un insoportable, o esta es una insoportable, por ahí tenemos un familiar, un amigo, una amiga, no sé, pero el amor que tenemos hacia ellos es mucho más grande, ese amor que derramó el Señor por esa amiga, y capaz o ese amigo mucho te dice, pero ¿cómo te podés juntar con ese? ¿Cómo te podés juntar con aquel? ¿No ves que hace esto? ¿No ves que hace lo otro? Pero bueno, es algo que el Señor soltó en nuestras vidas y es parte de nuestra esencia, ¿sí? Jesucristo estuvo dispuesto a perdonar a Judas todo el tiempo, hasta el último momento, sabiendo de que era la persona que lo iba a entregar, ¿cierto? Zacarías mismo y muchos profetas profetizaron acerca de Judas, que lo iba a entregar por 30 monedas de plata al Señor, ¿cierto? Y sin embargo él estuvo
hasta el último momento. Le dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí? Como un último llamado a ese corazón a que se arrepienta, aún sabiendo el Señor en su presencia. ¿Qué es la presencia? Es el conocimiento anticipado de Dios de las conductas que vamos a tomar, ¿cierto? Pero Él en su amor no nos desecha aún sabiendo las conductas que vamos a tomar, sino que Él se tiene que sujetar a un diseño puesto por el Señor y sufrir como sufrió, y verdaderamente llevó la carga, ¿cierto? Es como esa palabra que dice: si tu enemigo te obliga a caminar 1 milla, ve con el 2. Al que te pide la capa, al que te pide el manto, dale también la capa, ¿cierto? Y cosas como esas, ¿no? Y este Señor lo hizo constantemente con Judas, hasta el último momento, querido, querida. Y lamentándolo mucho y con un gran dolor en su corazón, más dolor por el alma de Judas, ¿cierto? Que ya él ya la veía en medio de una condenación tan horrenda, que es estar excluido de la presencia de Dios por la eternidad, ¿cierto? Le causó más dolor eso que ir a la cruz con todo lo que sufrió, ¿cierto? Y tener ese pensamiento, querido: ¿cómo puede ser que un hombre o una mujer en Cristo pueda amar a un criminal, pueda amar a alguien, no sé, que tenga conductas inapropiadas, que sea un abusador, una abusadora? Bueno, el Señor espera hasta el último momento de que esa persona se arrepienta, ¿cierto? Y uno puede decir: pero ¿cómo, Señor? Fulano hizo tal cosa conmigo, abusó conmigo, hizo esto, hizo lo otro. ¿Cómo puede ser que vos...? Bueno, así como el Señor tiene misericordia con nosotros, también tiene misericordia. Por eso esto es lo que tiene este camino, ¿sí? Es un camino que para uno que tiene una forma de pensamiento es muy duro, ¿cierto? Porque el enemigo más horrible que uno tuvo, bueno, el Señor tiene el corazón abierto para perdonar. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que ahora verdaderamente no podemos entrar porque nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Una palabra que podía ver, que ahora me viene, está en Hebreos, por ejemplo, capítulo 1, muy cortita, de cómo el Señor, porque es lindo, ¿no? Uno lee el viejo pacto, en este caso los profetas, en este caso estamos leyendo, terminamos con el libro de Jeremías, terminamos con el libro de Ezequiel todo, ahora estamos haciendo todo Daniel, estamos preparando Isaías, y bueno, después también estamos preparando Hebreos, todo Hebreos, la carta a los Hebreos, algo, pero como dice un maestro conocido, son pasajes mata demonios. El libro de Romanos, poder entender Romanos, todo eso estamos mirando, ¿cierto? Y Hebreos, en este caso, Hebreos es una carta, como bien dice, a los hebreos, ¿cierto? Una carta que hablaba a los hebreos. Por ejemplo, tenemos Colosenses, Colosenses 1:15, que nos describe quién es Cristo, ¿no? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Justo estoy leyendo una Biblia llamada Peshitta. Es una versión
muy parecida a la Reina Valera, y bueno, que tiene algunas partes muy ricas. Y dice, Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Él es lo primero que Dios, pensó, ¿cierto?, para salvarnos a nosotros. Él es el principio. ¿Qué es el principio? Él es, a ver, el concepto es la instrucción para salvar al hombre que se iba a perder aún. Dios sabía que Adán se iba a perder, entonces ya de antemano Él preparó a Cristo. Tuvieron una reunión en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esto está en Isaías 8. Cuando el Padre dice, ¿a quién enviaré? ¿Cierto? Heme aquí, yo iré, Señor. ¿Cierto? Y dice que este Verbo se hizo carne. ¿Cierto? Esa palabra carne, esa expresión, está hablando cuando Él nace de la Virgen María, ¿verdad? Fue alguien engendrado por el Espíritu en el vientre de María. Se hace carne el Verbo, deja su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Su omnipresencia, que Él tiene esa facultad de estar en todas partes. No por eso Él va a estar en todas partes, porque muchos creen, no, porque Dios está en todas partes. Él va a estar en todas partes si Él quiere, en este caso Jesucristo, ¿no? Cuando Él dice que Él es omnipresente, Él tiene poder para estar en todas partes. Pero en un lugar donde Cristo no va a querer estar es en el infierno, por ejemplo, no, en el lago de fuego, ¿cierto? Pero sí tiene el poder para poder estar ahí. No quiere decir que Él va a estar ahí en todo momento. Él en este momento donde está a la diestra del Padre, ¿cierto?, intercediendo por nuestras vidas. Eso lo habla por allá, por Hebreos 7:25. ¿Cierto? Hablamos de la omnipresencia, la omnisciencia. Es un Dios que todo lo sabe, lógicamente. Es un Dios que conoce, es un Dios que, al ser Dios, Él conoce todo. ¿Cierto? Y la omnipotencia, que es todopoderoso. ¿Cierto? Pero hay cosas que Dios no puede hacer, en el sentido de que Él se rige por su palabra. Es el diseño perfecto, ¿cierto? Dios, por ejemplo, aunque podía impedirlo, no impidió de que su Hijo muriera en la cruz del Calvario. Pero eso no quita de que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Cuando Jesucristo es presentado ante Pilato y lo estaban por crucificar, una de las cosas que el Señor le dijo a Pilato, si yo quisiera, oraría a mi Padre y Él mandaría 12 legiones de ángeles y me defenderían. Pero Él, ¿qué tuvo que mirar? El diseño de su palabra, que era morir en la cruz del Calvario. Y eso no quita de que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos decir, Señor, ¿por qué tú no lo hiciste así conmigo como lo hiciste con aquel otro hermano? Si vos sos todopoderoso. ¿Sí? Pero nosotros también tenemos que recordar, mi querido y mi querida, que Dios, así como es todopoderoso, es un Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Es un Dios sabio, ¿cierto? No va a actuar con todo de la misma manera.
porque con uno va a forjarlo y a formar un vaso diferente a otro vaso, ¿cierto? Que le van a dar honra en su debido momento, que lo va a exaltar, pero ese vaso va a tener una preparación diferente. Entonces, muchas veces vamos a ver que el hermano o la hermana es prosperado en algún área, ¿cierto? O es edificado en un área diferente y nosotros tal vez estamos anhelando eso, ¿cierto? Entonces, el anhelar está bueno, pero el tema es cuando uno se encapricha, ¿sí? Entonces, el capricho, ¿qué es lo que hace, querido? No deja que nosotros crezcamos espiritualmente, porque no aceptamos lo que Dios está haciendo en nosotros. Le dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así o por qué me hiciste así? Entonces muchas veces nos centramos en mirar a ese hermano y a esa hermana, cuando el Señor tiene un propósito maravilloso con cada una de nuestras vidas. Entonces no estemos mirando el resultado tanto de uno o de otro, ¿cierto? Sino empecemos a mirar nuestro contexto, pero no para condenarnos, sino de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que mirar la palabra de Dios. Por un momento el Señor dijo, pasa de mí esta copa, Señor. Pero ¿qué más le dijo? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces todas estas palabras, ¿qué te quiero decir, querido? Humildemente, ¿no? Te quiero decir que estés atento en este tiempo a lo que Dios va a hacer con tu vida, ¿cierto? Que no lo frenes más al Señor de lo que Él quiere formar y lo que está formando contigo. Y si en algún momento se detuvo, ¿cierto? Que en este tiempo se active en tu vida. Entonces vos le podés decir, Señor, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, esta prueba, esta circunstancia que estoy pasando, pero hágase tu voluntad, ¿cierto? Entonces el Señor tuvo que caminar. Dice que vino un ángel del cielo en ese momento que Él estaba en el Getsemaní y le fortaleció. No dice exactamente de qué forma lo fortaleció, seguramente con palabras. El ángel seguramente una de las cosas que le recordó lo que iba a pasar después de esa cruz. Y seguramente que el Señor te vio a vos, me vio a mí, vio a muchos, a todos, lo que hoy somos sus hijos. Entonces Él, con gusto, dejó que hicieran todo lo que hicieron con Él. Estuvo en la cruz el Señor. Y podemos ver que muchas fotos, muchas estatuas lo presentan, que Él estaba cubierto, todas sus partes íntimas, por ejemplo, ¿no? Pero dice que todas sus partes estaban al descubierto. La realidad, eso era una realidad, ¿cierto? Así como otras cosas. La corona de espina no es esa corona de espina que nosotros vemos en esa cruz, que muchas veces vemos por ahí en algún lugar, en alguna iglesia de nuestros amigos católicos, sino que era un casco y que era un tipo de espina que estos soldados, dice que la golpeaban y entraba dentro de su cabeza y dice que era un tipo de espina que succionaba la sangre de la cabeza. Y bueno, después lo que lo castigaron eran eran peritos en hacer sufrir personas. Sus verdugos que le pegaban con un tipo de látigo que era para infligir heridas terribles. Dicho estas cosas, ¿qué es lo que yo te quiero decir, querido? Que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Señor Jesucristo le pudo haber dicho, Padre, tú eres todopoderoso, me podés salvar. En ningún momento se lo dijo. Lo único que el Señor dijo fue una palabra
en hebreo dijo, Eloi, Eloi, sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el desamparo que muchas veces vos sentiste, o que yo sentí. Él sintió ese desamparo para que hoy vos no lo sientas, sino que recibas, ¿cierto?, esa presencia de Él en tu vida 24/7, ¿cierto? Entonces, si Él hizo en la cruz esas cosas es para que nosotros no la estemos viviendo. Ahora, ¿por qué la estamos viviendo? Porque en algún punto le cerramos el corazón al Señor, ¿cierto? Y este es un momento verdaderamente que por la palabra del Señor vos te equipes y eches manos a estos logros en la cruz del Calvario. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible. Lo invisible no es lo que muchos te hacen creer que lo tenés que confesar o profetizar para que aparezca. Eso es magia. Lo invisible no significa algo que no está. Lo invisible en el espíritu significa eso que está y nosotros no lo vemos. Entonces, ¿cuál es la moneda en la cuál es el lente, mejor dicho, por el cual nosotros lo vamos a ver? A través de la fe. Muy importante, ¿cierto? Dice, Él, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, fueron creados por medio de Él y para Él. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Entre otras cosas, esto estamos sacando alguna interpretación humilde, ¿cierto?, de todo lo que significa estos versículos, amado. Acá hay una riqueza que el Señor te lo puede mostrar a vos, ¿cierto?, de que Él es el dueño de todo, que vos tenés una persona, que es dueño de todo, que vos podés estar confiado en Él, en todo momento, en todo momento. Es la única persona en la cual vos te podés sentir confiado o confiada, ¿cierto? Esto lo habla en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y lo invisible. Lo invisible no quiere decir que no está, está. Lo único que nosotros no lo vemos mucho, no lo percibimos, porque son cosas que las vamos a percibir por el Espíritu de Dios, que está en tu vida y que está en mi vida. Ese está ahí, ese no lo tenemos que llamar como hay muchas canciones que hoy dicen, ven Espíritu Santo, ven, no, ella está. Él vino para quedarse, Él no es alguien que está alquilando un lugar, es alguien que mora en tu vida. Ese también es algo que vos lo tenés que saber. Esa es una herencia tuya que Dios te la dio, fruto de la cruz y su resurrección. Y dice, por Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Evangelio es para que todo es para Cristo. Olvídate de ese Evangelio que hay hoy en día, que está al servicio del hombre.
que Dios me prospere, que Dios me abra camino, que Dios me dé salud, que Dios me dé... Y no quiero que me malinterprete, en el sentido de que cuando el Espíritu viene a tu vida y está, vos tenés salud, tenés prosperidad. ¿Qué más grande que el Espíritu Santo? ¿Qué más grande que tenerlo a Dios habitando en tu vida? Las demás cosas vendrán por añadidura. Pero hay un evangelio que se predica, y se predica un montón de cosas que no están, que no son bíblicas. Pero eso es harina de otro costal. Por allá el libro de Hebreos, y vamos a pasar al libro de Daniel. El libro de Hebreos, a ver, capítulo 1 también, todas las cartas son hermosas. Dice, Dios habiendo hablado, dice el capítulo 1, Dios habiendo hablado a nuestros padres, decía este hebreo, ¿quién eran sus padres? Abraham, Isaac, Jacob, Adán, Moisés, Noé, todos los personajes del antiguo pacto. Dios habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas, desde la antigüedad en muchas partes y de muchas formas, eso lo vamos a ver a lo largo del viejo pacto. Una de las cosas que estamos viendo ahora es Daniel. En los últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. ¿Y Él quién es? Es la palabra encarnada. Es la palabra hecha carne. Es el logos de Dios. Logos en griego significa palabra. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Fíjate vos cómo está en línea con lo que leímos anteriormente con Colosenses. Vos vas a ver en la Biblia muchas veces un paralelismo o una conexión entre las cartas de distintos autores, y vos vas a ver y vas a notar y vas a percibir y vas a discernir por el Espíritu Santo que está habitando en tu vida, y te vas a gozar. Mirá acá cómo el Señor habla también en otro tiempo al que escribió la carta de los Hebreos, le habló lo mismo que el que escribió la carta de los Colosenses. Fíjate vos, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Él es el esplendor de su gloria y la imagen misma de su esencia, dice el capítulo 1 de Hebreos, verso 3. Y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Sí? No de la palabra de esos que andan, y yo decreto, y yo declaro, y yo esto, y yo lo otro. La palabra de Dios, ¿cierto? Y dice, y la imagen misma de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, fíjate vos, y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, ¿qué se llevó de vos y de mí? Toda la maldición, toda la ruina, todo mi fracaso, toda mi adversidad, todo mi odio, toda mi violencia, toda la maldad que yo tenía, Él se la llevó en la cruz. Así fue todo lo mortal fue absorbido por la vida en la cruz del Calvario en el momento que yo creí, hace muchos años ya,
toda esa maldición que yo tenía, lo aspiró su cuerpo en la cruz del Calvario. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Yo me pongo yo, ¿no? Y él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo mismo que dice Colosenses, que dice que Él es la imagen, ¿cierto? La imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda. Está hablando prácticamente lo mismo. Y vos vas a ver eso, como la Biblia siempre la va a respaldar la misma Biblia. No es necesario muchas veces, son buenos los maestros, son buenos, lógicamente, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor. Son elementos, son auxiliares, colaboradores, actores de reparto para enseñar y para edificar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero aquí es el Dios, Él es el que nos edifica, ¿cierto? Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, lo mismo prácticamente de Hebreos, ¿sí? Con esto, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Te quiero animar de que la persona a la cual vos creíste es el ser más alto y más excelso de toda la creación, ¿cierto? Nada más ni nada menos, en el cual vos esta noche podés cerrar la puerta de tu casa, de tu habitación, podés entrar a tu aposento y podés orar con Él cara a cara, ¿cierto? Y vas a entrar en su presencia y vas a hablar de las cosas que nunca pensaste hablar con un ser, lo vas a poder hablar con Él, ¿cierto? Y vas a sentir verdaderamente cómo el Señor te quita todas esas cargas, ¿cierto? Y te ayuda en tu caminar. Daniel capítulo 7. Estamos viendo el libro de Daniel. Habíamos dicho que del capítulo 1 al capítulo 6 está hablando un poco de la historia, de los hechos históricos que le tocó vivir a este profeta, ¿cierto? Un profeta que profetizó en la élite del gobierno, de los gobiernos, tanto en Babilonia con Nabucodonosor, después con el reinado que estamos tocando ahora de Media y de Persia, liderado por Ciro y por Darío. Y verdaderamente acá vamos a ver, este capítulo 7 es un resumen de la historia hasta nuestros días, ¿cierto? Y vamos a ver cómo el profeta Daniel, a medida que vos vas leyendo la carta digo yo, el pasaje número 7, vas a ver cómo la Biblia misma te contesta y te ayuda a explicar el pasaje, ¿cierto? Vamos a entrar en este capítulo 7 de Daniel. Dice: durante el primer año de Beltasar, rey de Babilonia, ¿cierto? Una de las cosas que tiene Daniel es que los capítulos no son cronológicos. ¿Qué te quiero decir con esto? Uno puede decir, bueno, el capítulo 1 se hizo el lunes pasado, el capítulo 2 se hizo el martes, el capítulo 3 se hizo el miércoles. No. Muchas veces, por ejemplo, el capítulo 5 de Daniel fue la última noche de Belsasar. Muere Belsasar en esa noche. Y acá en el capítulo 7 estamos hablando un tiempo anterior al capítulo 5. Esa es la parte que tiene por ahí lo profético, ¿cierto? Entonces cuando vos empezás a mirar la historia,
humana, digamos, la que nosotros aprendimos en la escuela, te vas a dar algunas cosas o decir, bueno, a ver, Belsasar vivió un poco después de Nabucodonosor, tengo entendido que era nieto, y en el capítulo 5 Daniel va a estar hablando de la noche que muere Belsasar, y acá en el capítulo 7 dice en el primer año de Belsasar, ¿cierto? Y Belsasar más o menos reinó unos 15 años en Babilonia. Aquí estaríamos volviendo 15 años antes del capítulo 5, que está antes en nuestras Biblias. Pero acá estamos hablando de un hecho anterior al capítulo 5. Es muy interesante eso, ¿no? Y dice, durante el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza, dice, mientras estaba en su lecho, y después escribió el sueño y relató lo más importante del asunto. ¿Cierto? Este Daniel dice que tuvo sueños. Él había interpretado los sueños de Nabucodonosor, por ejemplo. Y en este caso, él tiene el sueño. Muy parecido y similar este Daniel a José también, tiene mucha conexión. Hay un gran paralelismo con el personaje de José. Y un tipo de Cristo también. ¿Te acordás de José? Antes de que lo vendieran lo habían echado en un pozo. Y a Daniel también lo echaron en un pozo, en el pozo de los leones. ¿Cierto? Es muy interesante. Cuando vos empezás a mirar personajes paralelos así en la Biblia, el Espíritu Santo te va a recrear y te va a animar a poder leerla, estudiarla, cuestionarla, preguntarle al Espíritu Santo. ¿Por qué preguntarle al Espíritu Santo? Porque fue el Espíritu Santo el que inspiró a estos hombres a escribir la Biblia, ¿cierto? Ese mismo Espíritu es el que te está habitando a vos y a mí. Y vamos a ver qué es lo que el Espíritu nos ilumina. Dice que Daniel tuvo sueño, dice que Dios le dijo que escribiera este sueño, y acá lo plasmó. Nos compartió esto Daniel. Habló Daniel diciendo, estaba yo mirando en una visión nocturna, y he aquí que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Los cuatro vientos del cielo, dice que él veía esta visión. Hay una mención en la Biblia, cuando habla de los cuatro vientos del cielo, puede ser o que sean los vientos naturales, norte, sur, este y oeste, pero también se habla de vientos en la Biblia, ¿cierto? En varios pasajes se habla de que hay cuatro vientos, que son cuatro ángeles, que tienen una, ¿cómo se dice? Una jerarquía angélica superior a otros. Que esos cuatro ángeles van a aparecer en el Apocalipsis, ¿cierto? En algunos pasajes, por ejemplo en el capítulo 7 de Apocalipsis también. Esto lo dejo para que vos lo investigues. Estos vientos pueden ser ángeles. Yo tengo entendido, me inclino más a eso. Vamos a ver. Y del mar surgieron cuatro enormes bestias distintas unas a otras. Mirá, acá estos ángeles, dice, estos vientos, mirá, dice, estaba yo mirando en una visión nocturna, y he aquí que estos cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. ¿Cierto? Y el mar surgieron cuatro enormes bestias distintas unas de otras.
Acá es muy claro el concepto en cuanto a estos cuatro vientos como ángeles, porque se ve que hay una lucha angélica, ¿cierto? En el cual estas bestias que vamos a ver, que son gobiernos mundiales de imperio que estuvieron en distintos tiempos, que ahora lo vamos a empezar a ver, cómo el Señor, así como se infringía la maldad, el Señor también tiene sus ángeles, ¿cierto?, que guardan toda la tierra. La primera era como un león y tenía alas de águila, la primer bestia, ¿no?, que veía emerger del mar. Y generalmente el mar, proféticamente, el mar tiene que ver con las naciones, ¿sí? Cuando se ve el gran mar, es una figura de las naciones de la tierra, de toda la gente, de todas las naciones. Dice, la primer bestia era como un león y tenía alas de águila. Era como, yo veía que le arrancaron las alas, dice. Y fue levantada del suelo, luego quedó erguida sobre sus patas como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Bueno, esta primera bestia que estamos viendo acá es el imperio babilónico, con Nabucodonosor, ¿cierto? Está hablando del león y el águila. El león, ¿cierto?, es el rey de la selva, y el águila es la reina de las aves. Está hablando del poder y la autoridad y el dominio, y está hablando de la influencia que tenía este gobierno de Babilonia. Un gobierno que asoló grandes territorios. En otros tiempos, estamos hablando en el año 600, más o menos, antes de Cristo. Esto está en los libros de historia, vos lo vas a ver si lo buscas. Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, un hombre en el cual no tenía linaje real, pero fue el autor de uno de los gobiernos mundiales más grandes de toda la historia, el imperio babilónico, ¿cierto? Hay otros imperios que tuvieron anteriormente, que era el imperio asirio, y hay otro imperio anterior al asirio, el imperio egipcio. Pero acá Daniel muestra que la cabeza de oro, y en este caso el león, representa el imperio de Babilonia. Y dice, ¿qué fue lo que pasó acá? Yo veía que le arrancaron las alas, le sacaron toda influencia, y fue levantada del suelo, luego quedó erguida sobre sus patas como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto habla de cómo Nabucodonosor vio todo el imperio caerse, ¿cierto?, por su vanidad y su soberbia, por no haber glorificado a Dios. Que eso está reflejado en el capítulo 4 de Daniel, que ya lo vimos en unos videos anteriores, el capítulo 3 también, que lo dimos también, ya eso después lo vamos a subir a YouTube, estamos subiendo todo a YouTube, tiene una gran cantidad de vistas para la gloria del Señor. Y mira, dice, esto en cuanto al imperio babilónico, ¿no? La segunda bestia era como un oso, se paró a un lado y traía 3 costillas en sus fauces, entre sus dientes, y se le dijo, levántate
y devora mucha carne. Este oso, dice, la segunda bestia era como un oso y se paró a un lado, dice. De un lado dice que estaba un poquito más, dice que uno de sus hombros estaba un poquito más alto que otro. Ahora le vamos a ver el significado a esto. Y traía 3 costillas en sus fauces, entre sus dientes, y se les dijo así: levántate y devora mucha carne. Esto se cumple en Daniel capítulo 5, cuando Ciro el Grande entra a Babilonia y la conquista. Este es un video que nosotros tenemos grabado. El capítulo 5 es espectacular, cómo Darío entra a la ciudad. Ahora no puedo hablar porque me llevaría mucho tiempo. Está en los libros de historia también, asombroso. Y dice que este oso estaba un poquito más levantado de un lado y de otro. Ese oso, ese animal representa el imperio medo-persa. ¿Por qué un hombro más levantado del otro? Porque los persas tenían predominio sobre Media, sobre los medos. El rey era persa, era Ciro, y el medo era Darío, que colaboró juntamente con Ciro. Fíjate vos cómo el Espíritu Santo nos muestra estas cosas. Ya después vamos a ir viéndolo, cómo Dios contesta en la misma palabra todo esto que yo te estoy hablando. Por eso la Biblia tenés que leerlo despacito, tranquilo, tranquila, y vas a ver cómo Dios te va a empezar a revelar y te vas a empezar a forjar en tu persona, en tu espíritu, en tu inteligencia. Él te va a ir dando sabiduría y esas cosas no te las vas a olvidar nunca. Entonces cuando venga tu hijo, tu hija a preguntarte de la palabra del Señor, siempre vas a salir victorioso, victoriosa, porque le vas a poder dar un buen consejo a ese niño y ese hijo va a cambiar para siempre. Porque es el Señor, donde vos hablaste, no es que vos tenés poder, sino que vos le vas a proclamar esa palabra a Él, y eso, Él o ella, va a ser algo tan poderoso en su vida que la va a quebrantar en 1000 pedazos, pero para entregarse al Señor. Dios es el que produce. Nosotros no somos. Yo por más que grite, por más que salte, por más que patalee, no voy a provocar nada. ¿Sabés lo que voy a provocar? Voy a provocar una emoción temporal en vos. Vas, qué linda prédica, qué linda reunión, qué lindo esto. Y a los 2-3 días o al tiempo no vas a ver ningún resultado, porque eso produce algo esporádico, algo temporal, es sensacionalismo dentro de las iglesias muchas veces. Pero cuando vos empezás a hacer tu devocional en tu casa, esas palabras te van a ir edificando y nunca más se van a ir de tu vida. Porque tu espíritu, tu ser interior, eso lo va a atesorar de una forma que ya va a formar parte de vos y va a ir formando tu carácter hasta que vos llegues a una plenitud, ¿cierto? En lo cual ya no vas a necesitar ni que te decreten ni que te declaren nada, sino que las cosas se van a ir cumpliendo según la voluntad de Dios. Y vos vas a conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, como dice Santiago. Y dice que fíjate, dice que era un oso y se paró de un lado. Un lado estaba un poquito más, era el rey Ciro, el persa, era superior a Media, a los medos. Entraron en una coalición internacional y conquistaron Babilonia en una noche.
Pero todo ese relato está en el capítulo 5, no te lo pierdas, es verdaderamente asombroso. Y quedaron muchas cosas que ya después en otra lectura de todo el libro de Daniel trataremos de darlo. Dimos tan solamente un 5%, no sé si llegamos a un 5% de lo que Dios quiere hablar ahí en Daniel. Dice, levántate y devora mucha carne. Dice que tenía 3 costillas en sus fauces, entre sus dientes. Estas 3 costillas representan 3 grandes potencias. Estos reyes se levantaron, por ejemplo, conquistaron Babilonia. Una de esas costillas es Babilonia. Otra costilla, la segunda es Egipto, que también en ese tiempo era una potencia. Bueno, estos medos y persas conquistaron Egipto en esa época. Eso está en la historia. ¿Dónde lo miramos nosotros? En la historia. Por eso Dios también es el Dios de la historia. Y el otro imperio, la otra gran potencia, que es subyugada por los medos persas, era Libia, una potencia muy rica, ¿sí? Esas eran las 3 costillas que él tenía entre sus fauces. ¿Qué quiere decir? Que ellos subyugaron estas 3 grandes potencias. Y dice, y se le dijo así, levántate y devora mucha carne. Esto podemos hablar de la capacidad conquistadora que tenía este imperio. Después de estas veía a otra bestia parecida a un leopardo que tenía 4 alas de ave a sus costados. Esa bestia, ¿cierto?, tenía 4 cabezas y le fue otorgado dominio. Me estaba acordando que, por ejemplo, el imperio asirio, como tenían en sus estatuas, en sus paredes, tenían como leones alados también, ¿no? Había todo un arte, había todo de que les gustaba, por ejemplo, representar leones con alas de águila, por ejemplo, ¿no? Seguramente que tomaban estos que Daniel, que escribió la Biblia, tomó de esa cultura, ¿verdad? Tomó de esa cultura para también, por así decirlo, ayudarnos para entender por medio de estas alegorías y de estos sueños que Dios le entregó, ¿cierto?, lo que se iba a venir en esta tierra. Y fíjate la tercera bestia. Después de esta veía otra bestia parecida a un leopardo que tenía 4 alas de ave a sus costados. Esa bestia tenía 4 cabezas y le fue otorgado dominio. Este imperio que estamos viendo ahora, que aparece más o menos en el 330, 340 a.C., si no me equivoco, según la historia, yo me acuerdo haber estudiado en el primer año de secundario, que fue hasta ahí que llegué en el secundario, la historia, y me acuerdo del imperio greco-macedonio que se levanta, ¿cierto?, producto de 4 reinos griegos, ¿sí? Que ahora no me acuerdo, eso ya después lo voy a estar mirando también. Eran 4 reinos y por eso dice que tenía 4 cabezas, ¿sí?, el leopardo. Después de esta veía otra bestia parecida a un leopardo que tenía 4 cabezas. Estos eran los 4 reinos que conformaban el imperio greco-macedonio, perdón. Era una coalición también de reinos. Dice,
que tenía 4 alas de ave a sus costados. Esa bestia tenía 4 cabezas y le fue otorgado dominio. Al anterior dice, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Y al primero dice que la orden cuál fue. Y se le dio corazón de hombre. Son todas cosas diferentes que Dios declaraba sobre cada uno de ellos. A este dice que le fue otorgado dominio. Este imperio es el imperio de Alejandro Magno. No sé si te suena. Bueno, Daniel pudo ver muchos años antes estos imperios, ¿cierto? Alejandro Magno, un joven, muy joven, tengo entendido tenía 24, 25 años. Su padre Filipos, que era uno de los reyes de estos 4 imperios, estos 4 reinos que conformaban el reino medo-persa, este Alejandro Magno, ¿cierto? Tardó 10 años en conquistar toda Europa. 10 años. Y entre ellos conquistó todo el reino medo-persa que anteriormente había conquistado todo Babilonia. ¿Te das cuenta cómo Dios va haciendo que los imperios caigan por su propio peso, por su propio pecado, lógicamente? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son reinos que están a espaldas de Dios. No tomaron en cuenta al Señor. Y dice que le fue otorgado dominio. Dice, tenía 4 cabezas este leopardo y tenía 4 alas. Esto habla de influencias. ¿Cierto? Dice, después de estas veía en visión nocturna la 4ª bestia terrible y fuerte, extraordinariamente poderosa, la cual tenía grandes dientes de hierro, devoró y desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas, dice. Era distinta a todas las bestias que le precedían y tenía 10 cuernos. ¿Cierto? Decía Daniel de esta última bestia. Muy interesante esto acá. Ahora vamos a ver algo. Estaba yo reflexionando respecto a sus cuernos cuando surgió entre ellos un cuerno pequeño y fueron arrancados 3 de los primeros cuernos frente a él. Y en el cuerno había ojos semejantes a ojos humanos y hablaba con su boca arrogantemente. Esto estamos en el 7, capítulo 8. ¿Cierto? Y entonces acá podemos ver, mi querido, vamos a Apocalipsis 17, algo muy cortito, y vamos a ver cómo Juan ve la misma bestia, pero ya acá el Espíritu Santo le agrega unos elementos para poder identificarla, ¿cierto? Para que la iglesia pueda identificar el tipo de gobierno y a qué tiempo ya estaba apuntando Daniel acá. Ya estaba apuntando al tiempo escatológico y futuro. Entonces, dice el capítulo 17 de Apocalipsis, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Creo que es esto acá. A ver. Creo que es esta parte. Vamos a verlo. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está asentada sobre muchas aguas y con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que habitan en la tierra
se han embriagado del vino de su prostitución. ¿Cierto? Y dice, luego me llevó en espíritu al desierto y miré una mujer sentada sobre una bestia. Escuchá. Salvaje, de color rojizo, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y acá está hablando Daniel 7, Daniel 7 dice que veía, después de estas, dice, veía en visión nocturna la cuarta bestia, terrible y fuerte y extraordinaria y poderosa, la cual tenía grandes dientes de hierro y devoró y desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas. Era distinta a todas las bestias, a todas las bestias que le precedía, y tenía 10 cuernos, 10 cuernos. Y acá en Apocalipsis, a ver, luego me llevó en el espíritu al desierto y miré a una mujer sentada sobre la bestia. La bestia es la que estamos hablando en Daniel. Ya acá Dios a Juan le revela algo más sobre esta misma visión. Por eso que la revelación del Espíritu Santo es progresiva para tu vida. A medida que vos vayas estudiando y mirando la palabra, Dios te va a ir dando más y te va a ir edificando en la visión. ¿Cierto? Fíjate, luego me llevó en el espíritu, dice el 17, verso 3 de Apocalipsis, y miré a una mujer sentada. Y acá ya Juan ve una mujer sentada sobre esta bestia. Salvaje, de color rojizo, llena de nombres de blasfemia, el cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Acá ya le está revelando que tenía 7 cabezas, cosa que Daniel no lo vio, pero sí vio los mismos 10 cuernos que vio Daniel. ¿Te das cuenta? Daniel y Apocalipsis tienen mucha conexión, ¿sí? Y saliendo de esto, acordate, Alejandro Magno, léelo en la historia, vas a ver un rey que vivió unos 10 años más o menos, desde que conquistó, vivió de 10 años y muere sin dejar descendiente. Él tenía 4 generales, esos 4 generales después se reparten el imperio. Eso está en la historia. Ya estamos terminando. A ver. Estaba yo mirando, dice el 9, que se establecieron tronos. Y se sentó el anciano de días, su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Esto es algo espectacular, esta visión. Acá Daniel está viendo tronos, ¿cierto? Hay en Apocalipsis, hay unos tronos en el cual se sientan los 24 ancianos para juzgar. Esos 24 ancianos es una figura de la iglesia ya arrebatada con Cristo en el cielo, reinando, ¿sí? Lo mismo que pasó con la bestia que vio Juan. Juan va a ver no tan solamente los tronos, sino que ya va a ver las personas asignadas a esos tronos, que representa a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Eso después tomalo nota. Muchos te van a decir, no, que no es así. Vos toma nota. Estaba yo mirando que se establecieron tronos y se sentó el anciano de día. El anciano de día es el Dios Padre, ¿sí?
Su vestidura era blanca como la nieve, ¿cierto? Y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Bueno, Ezequiel capítulo 1, vamos a ver en la visión que tuvo Ezequiel. Por ejemplo, vamos a ver lo que vio Ezequiel. A ver, gracias Jesús. Gracias Jesús. Mi alma te alaba. Vamos a ver acá. Gracias Señor. Aleluya. Es claro, acá en esta versión, cuando las criaturas, dice el verso 1, verso 19 de Ezequiel, cuando las criaturas vivientes se desplazaban, las ruedas se desplazaban con ellas. Y cuando las criaturas vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban juntamente con ellas. Podemos ver una misma visión acá. Vamos a ver acá. Y vi, pues, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una enorme nube, un fuego refulgía resplandeciente a su alrededor, y adentro había como una figura en medio del fuego. En su interior había algo parecido a 4 criaturas vivientes, cuya apariencia era como semejanza de hombre. ¿Cierto? El 8 dice, bueno, y hay toda una descripción del trono de Dios, donde Ezequiel también ve las ruedas que vio Daniel acá. Dice, estaba yo mirando y se establecieron tronos y se sentó el anciano de día, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana de fuego. Esto representa la santidad y la sabiduría de Dios, la eternidad de Dios. Por eso dice el anciano de días, ¿cierto? Aunque él no es ningún anciano, pero bueno, trata de describir lo eterno acá, Daniel, con su léxico, con su lenguaje, ¿cierto? Y dice, el cabello de su cabeza era como lana pura, y su trono como llama de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. La misma rueda que vio Ezequiel. Y también lo ve Juan capítulo 5 o capítulo 6. La misma visión. El río de fuego fluía y surgía delante de él. Los que le servían eran millares y miriadas de miriadas. Estaban de pie en su presencia. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto de los libros fueron abiertos aparece en Apocalipsis. Por eso Daniel, para entender Apocalipsis, hay que leer el libro de Daniel. Gracias Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver acá. A ver. Teneme un poquito de paciencia porque acá yo no lo tengo. Esto es algo que está saliendo ahora en este momento. Pero sé que es una guía del Señor. Sé que es una guía del Señor. También vi, dice el capítulo 20, verso 11
de Apocalipsis, fíjate que están. También vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, la misma visión que vio, de cuya presencia se apartaron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban de en pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y acá, por ejemplo, un río de fuego fluía y surgía delante de él. Los que le servían, dice Daniel 7, verso 10, eran millares y millares y miriadas de miriadas, estaban de pie en su presencia. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Siempre, mi querido amigo y mi querida amiga, en la Biblia vamos a ver cómo lo del viejo pacto Dios va a revelar mucho más en el nuevo. Donde van a estar, Juan está teniendo la misma visión que Daniel, nada más que Juan lo está viendo mucho más de cerca. ¿Me entendés? Con un ojo mucho más presente, más fino. Es porque así lo quiere el Señor. Y revelando a través de los tiempos, que la revelación sea mayor. Por eso vos vas a ver tal vez algunas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Él lo va a ver mucho más de cerca, mucho más detallado, cosa que Daniel no pudo. Por eso es importante la sangre de Cristo. ¿Qué dice que hizo cuando la sangre de Cristo, cuando Él muere? Dice que el velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir que se rasga el velo? Es que la cortina se corre y todo lo que antes no podía ver en el Espíritu, hoy lo podemos ver. ¿Sí? Es muy importante de que vos tengas esto. Así que bueno, hecha esta comparación, dice, estaba yo mirando que habían dado muerte a la bestia y su cuerpo fue destruido y fue arrojado al fuego abrasador. A las demás bestias también se le despojó de su dominio, pero se les prolongó la vida hasta un tiempo definido. Esto tiene gran relevancia, querido. Gran relevancia. Dice que la bestia acá en Apocalipsis, también vamos a tocar un poquito esto acá. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Wow. Gracias, Señor amado. Hay una parte donde está, amado. Donde se describe que el verso 20 del capítulo 19 dice, pero la bestia salvaje fue capturada y el falso profeta, fíjate ya acá Juan veía un falso profeta también, cosa que Daniel no veía. Por esto de la revelación progresiva en el texto bíblico es muy importante para que la iglesia tenga esto por presente. Vamos a ver, la misma bestia que vio que se prendía fuego acá en Daniel, lástima no tengo nada para marcar acá. Acá está la lapicera. Vamos a marcar acá. Dice, pero la bestia salvaje fue capturada y también el falso profeta que estaba con ella, el que había realizado prodigios delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoraron su imagen. Los dos fueron echados vivos al lago de fuego que arde con azufre.
Acá ve más detallado el juicio de Dios contra esta bestia. ¿Dónde está esto acá? Estaba yo mirando que habían dado muerte a la bestia y su cuerpo fue destruido y fue arrojado al fuego abrasador. Y acá la bestia, ¿dónde fue? Los dos fueron echados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y vuelvo a decir, pero Gerardo, ¿cómo puede ser que Daniel dice que vio una bestia sola? Y acá se ve que está la bestia y el falso profeta. ¿Por qué? Porque la revelación no la vio Daniel como la vio Juan. Juan la vio mucho más completa. ¿Me entendés? No porque Juan sea superior a Daniel, sino que ya en la época de Juan los velos son corridos y hay una revelación del Espíritu mucho más acorde y mucho más poderosa. Eso es producto de la obra del Espíritu Santo en el hombre que cree en Cristo. Acá Daniel creía en un Cristo que iba a venir. Este pueblo hebreo sabía que iba a venir un Cristo, ¿cierto? Entonces Dios en su amor le reveló, pero no se lo reveló con la precisión que se lo reveló a Juan. Pero acá estaba hablando del mismo hecho. Está hablando del mismo hecho. Dice, a las demás bestias también se les despojó de su dominio, pero se le prolongó la vida hasta el tiempo definido. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? Acá está hablando de las bestias, está hablando también de las naciones, que Dios le va a permitir vivir después de la gran tribulación y que van a poblar el milenio en la tierra por 1000 años. Eso está en el Apocalipsis también, ¿cierto? Pero vamos a seguir con Daniel. Eso te lo dejo a vos después para que vos leas Apocalipsis. Todo Apocalipsis. Estaba yo mirando sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Fíjate vos acá cómo Daniel ve a alguien como un hijo de hombre. Esto, mi querido amigo y mi querida amiga, es una teofanía de Cristo. Acá Daniel pudo ver a Cristo. Pudo ver a Cristo y al Padre en esa visión. Muchos años antes que él naciera. Y lo presentaron delante de él. Él le otorgó dominio, gloria y reino a fin de que le sirvieran todos los pueblos y las naciones y lenguas. Su dominio será un dominio eterno y nunca dejará de ser, y su reino no será destruido. ¿Cierto? Si vamos al Salmo, fíjate vos, si vamos a Salmos capítulo 2, hay un verso, entre muchos salmos, yo te estoy hablando de algo que me estoy acordando ahora. Salmo capítulo 2 dice, mirá, a ver, el libro de Job acá, libros preciosos estos. ¿Por qué se enfurecen los pueblos y las naciones piensan en lo que es vano? Dice el verso 2.1. Los reyes y los gobernantes de la tierra se levantan y unidos han consultado contra Yahweh o contra Dios y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? Cristo. Acá también se estaba profetizando muchos años antes, diciendo, cortemos sus ligaduras y arrojemos de nosotros su yugo. Yugo quiere decir algo que sujeta, y en este caso yugo es una enseñanza, es una instrucción. Dejemos las enseñanzas de Dios. ¿De qué nos sirve?
El que habita en el cielo se reirá, dice. Yahweh se burlará de ellos. Entonces hablará contra ellos en su ira y los aterrorizará en su furor. Yo he establecido mi rey en Sión, mi monte santo. Fíjate vos, acá el salmista está hablando muchos años antes, que él ya había establecido a Cristo, para que declare mi pacto. Y Yahweh me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te concederé las naciones por herencia tuya y por posesiones tuyas los confines de la tierra. Tú las regirás con vara de hierro, las desmenuzará como vasos de alfarero. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo reinando desde Jerusalén en el milenio. Eso va a ser después de que la iglesia sea arrebatada, después de que ocurra la gran tribulación en la tierra. Va a haber un reinado de 1000 años. Acordate que Satanás es atado por 1000 años y es echado en un pozo. Eso está por allá por Apocalipsis 20. Y hay una serie de acontecimientos que se necesita leer bien Apocalipsis. Yo no te lo puedo así nomás, algo así por encima. Tengo esa tentación muchas veces de hablarlo por encima, pero eso hay que hablarlo con Billy. Para eso se necesita tiempo. Ahora estamos con esto de Daniel, sigamos. En cuanto a mí, Daniel, fíjate vos, y se le otorgó dominio, gloria, reino, a fin de que le sirvieran. ¿A quién? A Cristo. Dios lo establece a Cristo como lo mismo que habla Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra, y los gobernarás con vara de hierro, y los desmenuzarás como vasija de alfarero, aquellos que no quieran obedecer. En ese milenio va a haber naciones que no van a obedecer a Cristo. Cristo va a estar reinando el mundo, querido. Esto es asombroso, y el mundo se va a rebelar al final de los días, otra vez. Que eso está en Apocalipsis, ¿sí? Va a aparecer Satanás, va a aparecer en los últimos tiempos, y se van a alinear. Después de esos 1000 años, Satanás va a ser suelto y va a salir a engañar a la nación, y muchos se van a alinear con Satanás, teniendo a Jesucristo gobernando las naciones. Hoy que hay una mentira satánica hoy en día que dicen, si nosotros vemos descender a Jesucristo resucitado, vamos a creer. Eso es mentira. Es una mentira. Cuando Jesucristo resucita, esto está por allá por San Juan capítulo 21, Él resucita, sale de la tumba. Dice que estaba su madre y estaban las mujeres que estaban con ella. Estaban tristes porque había muerto Jesús y no se habían dado cuenta que Jesucristo resucitado estaba al lado de ellas. Ellas pensaban que era un jardinero. ¿Te das cuenta? Por eso muchos, si nosotros lo viéramos con nuestros ojos, creeríamos, es una mentira. A Jesucristo se le cree con el corazón, a través de la fe. Nosotros podemos accesar lo invisible de Dios. Lo invisible de Dios no quiere decir que no está, o que yo lo puedo crear, que yo te profetizo, que yo te decreto. Eso es una mentira, eso es positivismo. Eso puedo ir a una sesión de yoga que hay hoy en día, ¿cierto? Y puedo conseguir esas palabras de positivismo. Pero Cristo no es positivismo, es una realidad, es una verdad. No es algo que yo decreto por si llega a pasar. Esta fe no es una fe por si las dudas. Es una fe que tiene una mirada, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la vida y de la fe. Eso está por allá, por Hebreos capítulo 12. Entonces, podemos decir acá, en cuanto a mí, Daniel, estaba afligido en mi espíritu, en medio de mi lecho, y las visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces, acercándome a uno de los siervos, inquirí en el respecto
a la verdad acerca de todas las cosas que él vio, ¿no? Y él me dijo la verdad y me declaró la interpretación de aquellas cosas, diciéndome, fíjate vos cómo la misma Biblia te contesta esta visión que tuvo acá Daniel. Esas 4 enormes bestias que viste son 4 reyes que surgirán en la tierra. Viste que yo te dije Nabucodonosor, Alejandro Magno, el Imperio Romano con el César, y hay un cuarto que es el Anticristo, que va a reinar en los últimos tiempos por 7 años. ¿Sí? Esos 4, perdón, ¿dónde están? Acá. Esas 4 enormes bestias, dice el verso 17 del capítulo 7 de Daniel, después miralo, léelo, releelo. Espíritu Santo, vos sos tan lindo, tan bonito, Señor. Vos me podés enseñar más, vos me podés revelar. Dice, son 4 reyes que surgirán en la tierra. ¿Sí? Sin embargo, los santos del Altísimo recibirán el reino y tomarán posesión del reino eternamente y por siempre y para siempre. ¿Cierto? Estos santos del Altísimo está hablando del pueblo de Dios, tanto judíos como los hijos de Dios. Estos judíos que van a creer en el futuro, en ese Cristo, que va a estar reinando. Muchos no van a creer, pero muchos sí van a creer. ¿Sí? Entonces quise investigar respecto a la 4ª bestia, la cual era distinta a todas en extremos terribles, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoró y desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas, y acerca de los 10 cuernos que estaban en su cabeza, y acerca del último que había surgido de entre ellos, en cuya presencia cayeron 3, el cuerno que tenía ojos, el cual hablaba arrogantemente con su boca y que parecía ser más grande que sus compañeros. ¿Cierto? Este cuerno es el anticristo, querido y querida. La persona del anticristo que va a ir creciendo en influencia. Estaba yo mirando aquel cuerno, hizo guerra contra los santos y los vencía. ¿Quién eran los santos? Aquellos que iban a creer en el Evangelio. En la tribulación se van a levantar los famosos 144.000. ¿Te acuerdas de esos 144.000 que siempre nos hablaban los testigos de Jehová? Bueno, se van a levantar en ese tiempo. Esos 144.000 son de las 12 tribus de Israel, que van a ser los encargados de predicar la palabra en plena tribulación para que muchos se conviertan. Y muchos se van a convertir. Y van a ser perseguidos y muchos van a morir. Se acercan acontecimientos tremendos. Dice, hasta que llegó el anciano de días, o sea, Dios Padre, y les hizo justicia a los santos del Altísimo. Llegado el tiempo, los santos poseyeron el reino. Luego me dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino sobre la tierra y será mayor que todos los reinos y devorará toda la tierra. O sea, va a ser algo global ya esto, este gobierno del anticristo. La pisoteará